Estás viendo a Mark Toberov. En el medio del espectáculo es conocido por ser un abogado de propiedad intelectual, especializado sobre todo en litigios en lo concerniente a derechos de autor en el rubro del entretenimiento. Ha representado a los herederos del escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster, quienes en 1933 crearon a Superman. Toberov inclusive ha sido demandado por la propia Warner. Entre los casos más recientes se encuentra el reclamo de los derechos de Friday the 13th, es decir, Viernes 13, por parte del escritor Victor Miller, quien gracias a la intervención de Toberov pudo lograr la demanda, cuya consecuencia ahora es que no se ve en el horizonte alguna noticia sobre posibles lanzamientos de esa franquicia, que ha quedado en el limbo desde el 2009. Actualmente figuran otros nombres con la intención de recuperar los derechos de personajes de Marvel Comics, tales personajes como Thor, Iron Man, Ant-Man, Falcon, Black Widow, Blade, Hawkeye, Doctor Strange y por supuesto Spider-Man. Desde el hermano del finado Stan Lee hasta los herederos de Steve Ditko se encuentran junto a Toberov para lograr la demanda contra el monstruo del entretenimiento. Un tema que sin duda dará de qué hablar en el futuro, pero no es algo que nos incumba en este canal ni en este momento. Sin embargo, mientras eso sucede, Toberov tiene a su cargo el caso de los hermanos Thomas, escritores del guión original de Depredador de 1987, aunque en aquellos inicios se denominaban como Hunter, guión que tendría varias modificaciones tras la adquisición por 20th Century Fox. Y como dato extra, los hermanos Thomas también fueron responsables de escribir el guión para Depredador 2 de 1990. En mi humilde opinión, la secuela más digna de la franquicia. Ahora estás viendo a Daniel Petrocelli, el abogado superestrella del monstruo del entretenimiento conocido como Disney. Petrocelli, quien años atrás ganase los derechos del personaje de Superman para Warner Bros., quien en recientes casos logró mediar la demanda que recibió Disney por parte de Scarlett Johansson. Tras colocar la película de Black Widow en plataforma de streaming y cines, cuando en un inicio se había estipulado que sería de estreno exclusivo de cines, prolongando la fecha de estreno debido al incidente de salubridad que actualmente azota el mundo. Petrocelli es, pues, quien representa a Disney en la actual batalla de los derechos de propiedad intelectual. Tanto Toberov como Petrocelli han ganado varios casos similares. No son nuevos en el negocio, son tiburones y saben luchar. ¿En qué decantará todo esto? Como decimos en el canal, solo el tiempo lo dirá. Hola, ¿qué tal Predator fans? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión, como se menciona en el título de este video y en la pequeña introducción, para establecer un poco de contexto, nos dedicaremos a platicar los próximos minutos acerca del problema legal que ha venido arraigando la franquicia de Depredador, sobre todo, intensificada a inicios de este año. Cabe señalar que si bien no soy un experto en cuanto al gremio de la abogacía, me di a la tarea de investigar un poco y tratar de explicarles lo que ha sucedido al respecto y las posibles consecuencias que habrá en caso del peor escenario, es decir, si Disney y los hermanos Thomas no llegan a un acuerdo para ambas partes. Sin más que decir, prosigamos con el video. No olvides suscribirte, seguirme en todas mis redes que estarán en la descripción, darle clic a esa poderosa campanita para que te avise cada que suba un nuevo video y regalarnos un like, así como compartir con tus amigos que no están al tanto de las noticias de la franquicia de Depredador. Sin más que decir, continuemos. La era Disney está aquí, y si bien es algo que no a todos les gusta por diferentes razones, lo cierto es que poco a poco se está convirtiendo en un monopolio de la industria del entretenimiento y parte de sus derivados. Skulls, luego Prey. En esencia se trata de Predator 5, Depredador 5, o el intento de una precuela en la franquicia, la quinta película en solitario del personaje y también la primera producción bajo el sello de Disney,
tras la adquisición de 20th Century Fox y que ahora es nombrada como 20th Century Studios. Cabe señalar que aún hay mucha gente que sigue creyendo que The Predator del 2018 fue obra de Disney. Lo cierto es que no fue así. Aquel fue el último trabajo de Fox con la franquicia. Como dije, Prey, una producción que a la fecha de publicado este video ya se ha terminado de filmar y que se encuentra en proceso de postproducción. Sabemos algunas cosas de la película, apenas pequeñas pinceladas, ya que la producción ha sido bastante hermética y se han develado algunas cosas interesantes. Lo que me parece curioso de todo esto, en primer lugar, es el nombre que han elegido para la película. Lo explicaré más adelante, y también me llama la atención que a pesar del actual problema legal que tiene Disney con la franquicia, el film sigue en proceso de manufactura, por así mencionarlo. Ahora, ¿cuál es el problema actual? En la legislación de Estados Unidos, cuando un autor o creador de un guión en específico para un film vende su trabajo a algún estudio, la ley estadounidense de los derechos de autor permite que los creadores y o autores puedan reclamar los derechos de la propiedad vendida tras haber pasado 35 años, y así poder iniciar un proceso de reclamo. El autor debe, en ese sentido, dar una especie de notificación de finiquito o rescisión. Es entonces cuando el estudio tiene la obligación de devolver los derechos o llegar a algún acuerdo y renovar la propiedad. Esto excluye a quienes fueron contratados por un estudio específicamente para elaborar un guión. Es decir, cuando el estudio, valga la redundancia, contrata a sus guionistas y les pide específicamente que escriban la nueva película que planean. No cuando es una idea original, entre comillas, o original 100%, y un estudio compra dicha idea. En el caso de los hermanos Thomas, se sabe por medio del portal Deadline que han llevado 3 notificaciones de finiquito a 20th Century Fox. Sin embargo, se ha argumentado que 2 de esas notificaciones son inválidas. La primera fue enviada en junio del 2016, en donde se informaba que los hermanos Thomas reclamarían la propiedad el 17 de abril del 2021. Sin embargo, el estudio argumentó que dicha notificación tenía errores. Uno de los más notables, el número de derechos de autor mal referenciado. Se reclamaba por la propiedad de Hunters, cuyo guión ni siquiera estaba registrado en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. A pesar de que el guión original estaba titulado como Hunter en singular, que fue escrito en 1985, vendido en 1986 y modificado poco después para la producción de este film, que sería conocido como Predator, en el proceso de reescritura el número de registro de derechos de autor fue mal referenciado, inclusive la notificación de finiquito, por lo cual resulta ser inválida. Dicho error se les notificó a los hermanos Thomas hasta enero del 2021. La segunda notificación de rescisión fue enviada en enero del 2021, poco después de corregir lo que se les había notificado. Ahí se indicaba inclusive el error del número de copyright en el primer aviso, indicando que dicho número representa una versión revisada de Hunter. En esta segunda notificación se decía que los derechos de autor de Depredador se retirarían en junio del 2022. Sin embargo, los abogados de 20th Century Studios invalidaron la segunda notificación, bajo el argumento de que la fecha de rescisión del 14 de junio del 2022 estaba por debajo de los 2 años requeridos por la ley desde el momento de entregado el aviso anterior. Además sugirieron que la nueva notificación debe de mencionar el número de registro de Hunter y no de Depredador, ya que en dado caso solo se les puede otorgar el derecho a los hermanos Thomas en lo concerniente al guión original. La tercera notificación de rescisión por parte de los hermanos Thomas hasta el momento no ha sido invalidada. En dicho aviso se indica que el 13 de enero del 2023 es la fecha límite para la rescisión de los derechos de la propiedad. En cuanto a Disney, lo que busca es una declaración de la Corte que respalde la invalidación de la primera y segunda notificación de rescisión, para poder usar eso a su favor. De lo contrario, y respecto a la fecha límite que se ha puesto, supondría que Disney puede usar libremente la propiedad hasta enero del 2023.
a no ser que puedan conseguir prórrogas o llegar a algún acuerdo. Los hermanos Thomas buscan adquirir nuevamente los derechos de la propiedad. Si se logra esto, ellos tendrían el control de los derechos de autor en Estados Unidos, pero no a los que sean desarrollados en el extranjero. Esos permanecerían con Disney, pero aún así requerirían la licencia de los hermanos Thomas para nuevos proyectos. Sin embargo, si ellos llegan a reclamar los derechos de autor, no tendrían el control sobre las películas y obras anteriores a la franquicia de Depredador, ni siquiera de la clásica de 1987, Depredador, Depredador 2, Predators, The Predator, Alien contra Depredador y Alien contra Depredador Requiem. Además de las demás obras preexistentes hasta este punto, seguirían perteneciendo al titular de los derechos actual, que es Disney. Tan solo tendrían el 100% de los derechos de las futuras producciones de Depredador en Estados Unidos. En este punto pueden suceder un par de cosas. Por un lado, quizás los hermanos Thomas pudieron intentar evitar la producción de Skulls, bajo el derecho de emitir una orden judicial preliminar, apoyados por parte del tribunal sobre las nuevas obras basadas en la propiedad de Depredador. Dicha orden evitaría que Disney continúe con nuevos proyectos de la franquicia hasta la conclusión del juicio. Si los hermanos Thomas lograsen obtener la propiedad de derechos de autor de Depredador en Estados Unidos, pueden otorgar la licencia de Depredador a Disney, cosa que no es obligatoria, e inclusive podrían otorgar la licencia a otro estudio de su elección y llegar a un acuerdo en conjunto con Disney para la cuestión de la distribución en el extranjero. Sin embargo, entre lo poco o mucho que se sabe del caso hasta el momento, Disney ha logrado la oportunidad de negociar la licencia con los hermanos Thomas dentro del plazo que comprende desde la entrega de la notificación de requisición hasta la fecha de terminación. Sin embargo, los hermanos Thomas argumentan que están fuera del lapso inicial. La batalla legal parece ser un poco más encarnizada que Dodge viendo a su equipo caer uno por uno en la densa jungla por el misterioso cazador, o que Harrigan conociendo a un adversario mucho más sanguinario que cualquier señor del crimen. Ni siquiera la masacre de parte del megadepredador o el Predalien contra el depredador lobo son tan sanguinarias como esta batalla que se está llevando a cabo en Hollywood, entre los hermanos Jim y John Thomas y la empresa Disney. El conflicto que hay entre Disney y los autores Thomas no parece tener una solución cercana. Dicho conflicto ya ha dejado entrever algunos detalles de lo que podría pasar en el futuro. En primera instancia, se ha retrasado el lanzamiento del cómic de Depredador por parte de Marvel, de abril del 2021 a noviembre del 2021, y que nuevamente se volvió a retrasar, o a detener en el limbo, por así decirlo. También se han cancelado algunos cómics desde antes, como el que estaría basado en el cómic original, o mejor dicho, en el film original, y que inclusive el diseño de la criatura sería más apegado a la propuesta del ilustrador William Stout. Si bien ese cómic era aún bajo el sello de Dark Horse, cabe señalar que estuvo dentro del marco de las notificaciones de requisición de los hermanos Thomas a 20th Century Fox, en un inicio, y posteriormente a Disney, aunado al hecho de que Dark Horse tristemente perdió la licencia de que posteriormente pasó a ser de Marvel, y que se ha quedado frenado por el actual conflicto. Otro de los detalles, y quizás de los que más se han notado en el ámbito del coleccionismo, pongo de ejemplo a NECA, quienes reeditaron el Lost Clan para sacarlos en su versión Ultimate. De momento sacaron el Armored Lost, Scout, Stalker y Guardian Predator. El siguiente en la lista sería el Warrior Predator o Ram Predator, también conocido así. Sin embargo, el último anuncio fue en junio del 2021 o julio del 2021. Y para la fecha de subido este video no se ha anunciado nada de esa figura, ni de algún otro lanzamiento, o algo que se le parezca. Podríamos pensar muchas cosas, que quizás estén frenando la licencia en distintos ámbitos mientras se resuelve el problema legal, o que quizás también vaya a cambiar la licencia a otra empresa, hablando en el caso específico de NECA. Que las demás figuras sean canceladas no es algo oficial, pero tampoco descartable, solo el tiempo lo dirá. Inclusive podría pasar
la licencia de NECA a Hasbro, quien es una empresa que está demasiado apegada a Disney. O quién sabe, podría regresar la licencia a McFarlane. Solo el tiempo lo dirá. De momento tengo la opinión que quisiera que NECA concluyera con su colección antes de que sucediera alguna otra cosa. Otros dos aspectos importantes que es necesario mencionar es el hecho de que la nueva película de Depredador, que en un inicio se denominaba como Skulls y ahora Prey, pero conservando la tipología de las letras de Depredador, sea un aviso pasivo para lo que viene dentro de la franquicia. Es decir, que tras la batalla legal ya ningún proyecto ligado a Depredador posea ese nombre por cuestión de derechos de autor. En vez de llamarlo Predator Prey, por así decirlo, solo se llamará Prey. O cualquier otra cosa. Como si implícitamente se prohibiera denominar al extraterrestre y lo referente a la franquicia con el nombre de Predator. Espero haber explicado a qué me refiero, ya que es un poco confuso. Pero siento que sí es algo que está en el limbo o flotando en el aire, por así decirlo. Por otro lado, también están las declaraciones de Mac Toberoff, que indica que de momento la película se estrenará exclusivamente a través de la plataforma de streaming Hulu en Estados Unidos. Y como les comentaba en el video anterior sobre las novedades de Prey, al menos en México la película de momento se estrenará en la plataforma de Star Plus. Quién sabe si en el caso de otros países logran hacer una distribución por medio de cines, aunque es algo que personalmente lo veo un tanto difícil, con todo esto último que les digo sobre las declaraciones de Toberoff. Puede que sean medidas restrictivas por parte de la defensa de los hermanos Thomas o acuerdos. Eso se sabrá en algún momento. Es por eso que no veremos la película en cines, quizás también para evitar algunas ganancias por parte de Disney. La información que les acabo de compartir proviene de portales como Hollywood Reporter, que si bien este medio es bastante cuestionable con sus notas, cabe señalar que en esta ocasión inclusive contaron con parte de la documentación pública del caso. También el portal Deadline, que en conjunto con Variety, son fuente de información fidedigna en cuanto a los temas de Hollywood, y que ahondaron muchísimo más en el tema, sobre todo con las nuevas fechas del juicio que están luchando los hermanos Thomas contra Disney. Sin embargo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece todo el caso y qué esperan que suceda? ¿Tienen buenas expectativas para el futuro de la franquicia? Tanto en películas, coleccionables, cómics, videojuegos, etcétera, o temen lo que pueda suceder. En lo personal quisiera que llegasen a un acuerdo, inclusive me gustaría que si los hermanos Thomas logran tener los derechos de la propiedad pudieran seguir permitiendo nuevos proyectos, ya sea con Disney o con otro estudio, quién sabe, sería bastante interesante y genial que pudiéramos ver un Batman vs Predator en caso de que lograsen otorgar la licencia a Warner o lo que sea. De momento a esperar lo que nos depara con Prey y que ojalá que NECA continúe con la Lost Tribe y que saquen de una buena vez el Predalien y el Wolf Predator. Solo el tiempo lo dirá. Ya veremos cómo se cuece esto. De momento Disney tiene fecha límite para usar la franquicia. Ya veremos si en algún momento se logra solucionar las cosas. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Realmente lo agradezco. Si quieres apoyarme puedes darme un like, suscribirte a este canal, seguirme en todas mis redes y activar esa poderosa campanita de notificación. Compártelo también con tus amigos que no están al tanto de las noticias. Y sin más que decir, yo soy Elder Tusk y nos vemos hasta la próxima.